Continuamos con el ciclo de entrevistas a Daniel Ferminades. Meditar y estar en silencio, ¿será lo mismo? Continuamos con las preguntas y le vamos a pedir a Daniel que por favor nos ayude con este interrogante. ¿Es lo mismo meditar y estar en silencio? No precisamente para todos resulta lo mismo, o a lo mejor no consiguen unir las dos cosas, ¿no? Meditar es atender desde la vida a la vida toda con respeto, es decir, sin querer cambiar nada de lo que me rodea ni de lo que pasa por mi interior, sino que observar todo lo que acontece. Digo esto porque hay muchas personas que entienden que meditar, o para poder meditar, se requiere de un espacio especial en donde no haya... En silencio, sin nada que los perturbe. Pero así nosotros tratamos de crear condiciones externas que nos favorezcan el hacer un silencio. Pero, por ejemplo, puede que no haya ningún ruido, ni objeto, ni insecto que ande dando vuelta por el espacio en donde estamos, que nos vayan a distraer, pero puede que no sepamos frenar la mente que constantemente nos bombardea con pensamientos, con intenciones, ideas, una actividad constante mental. Sí. Entonces no terminamos meditando bien como corresponde, ¿no? A lo mejor al principio es bueno crear esa condición que nos favorezca externamente, pero no podemos apoyarnos siempre en esto, porque la realidad es que la mayor parte del tiempo de nuestra vida estamos rodeados de personas. No estamos en silencio. No estamos claramente en ese silencio porque no lo podemos manejar nosotros. Ahora, una cosa es el silencio interior, en donde yo observo todo lo que sucede en el trabajo, en la familia, en la calle, sin querer modificarlo, sino que viendo en dónde puedo yo tomar intervención para aportar lo que conozco. Que eso sería meditar. En movimiento. Okay. Es decir, ¿qué puedo yo hacer para ser útil aportando los materiales que he ido construyendo, conquistando, tomando de la vida para ayudar a construir, un mundo mejor para todos, ¿no? Hoy en día es muy común, y también lo hablamos en otro momento cuando hablamos del tiempo, esto de entretenernos y del ruido, de buscar series de televisión, si vamos en el auto, la música con volumen alto. Es como que tendemos a alejarnos del silencio. ¿Qué consecuencias esto nos puede traer, estimo que negativas, en la búsqueda de este camino espiritual? Y entiendo que es para tratar de evadirse de la conciencia que busca expresarse en nosotros para traernos a la realidad que vivimos, ¿no? Es decir, en el silencio lo que hay para escuchar es la conciencia, y la conciencia tiene muchos reclamos que hacernos. Porque estamos muy en falta con lo que hace a nuestra vida espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. Pero pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando para conseguir un pan, pero muy poca atención prestamos a las palabras que salen de la boca de Dios. Es decir, a las palabras amorosas, las palabras que están en el corazón de cada uno, pero que nosotros utilizamos egoístamente con el fin de obtener el amor que queremos tener de la vida, buscando una pareja o construyendo una familia, pero a lo mejor no yendo mucho más allá en cuanto a relaciones amorosas con el prójimo, es decir, de servicio, de desinterés, de atención a la necesidad de los demás y no tan solo vivir pendiente atendiendo la propia. Entonces uno así limita el amor cuando tan solo mira lo que le conviene ver desde ese amor. Ahora, el amor se vuelve más amplio desde que podemos verlo en toda su dimensión cuando empezamos a ver que busca de llegar a todos y no tan solo a aquellos a quien yo quiero dirigírselos, ¿no? Una vez te he escuchado, Daniel, en varias oportunidades has mencionado que en el silencio se expresa el Padre, nuestro Creador. ¿A qué te referís con eso? ¿En qué silencio? ¿Cómo llegamos a eso?
Él nos ha dado libre albedrío, o sea, nosotros podemos elegir, podemos decidir. Nadie conoce, por supuesto, mejor el significado y el alcance del libre albedrío que Él, que nos lo ha dado. Entonces, en ese respeto por el libre albedrío, Él no va a tomar una intervención directa sobre nuestra vida, siendo que nosotros no decidimos cambiar o modificarla. Entonces Él está en silencio observando nuestra evolución en el presente que vivimos. Cuando nosotros buscamos de hacer ese silencio, tratando de enriquecernos con lo que podemos obtener del todo, y no buscar de hacer silencio para utilizar nuestra mente, para organizar qué vamos a poder tomar de este mundo para tener más, cuando buscamos de hacer ese silencio que nos une al Padre, en donde nos vaciamos de nosotros mismos, es en donde Él ve nuestra entrega, ¿no? Sí, nuestra reverencia, el ceder ante nuestra soberbia, y Él puede expresar su verdad. Entonces, en el silencio es donde Él se expresa. En realidad, si hay dos personas que quieren comunicarse, una habla y la otra escucha. Y llega el tiempo en que la otra expresará y el que estaba hablando hará silencio para escuchar. Con el Padre sucede algo parecido. Nosotros, ¿en qué momento hacemos silencio? Vivimos, si no hablando con nuestra boca, con nuestra mente que no para un segundo de hacer proyecciones. Entonces, ¿cómo puede el Padre hablar? En medio de toda esa proyección mental que no para un segundo. Si el Padre hablara y dijera algo, ¿nosotros distinguiríamos de tanto ruido? No podríamos. Todo ese ruido, cuál es su palabra o cuál es la intención de la palabra? ¿Y cómo podemos hacer para silenciar nuestra mente? Porque uno a veces pasa, ¿no? Que llega a la noche cansado y por ahí en ese momento uno tiene silencio porque están todos durmiendo, pero cerrás los ojos y es como que los pensamientos, las ideas, ¿no? Nos pasan por todos lados, ¿no? ¿Cómo se logra aquietar la mente? Como para poder llegar a este silencio, porque el silencio del que vos hablás no es el estar callado. Claro. Sino es un silencio más profundo, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. ¿Cómo alcanzamos ese? ¿Hay alguna forma? Y es un trabajo de todo el día, a lo largo de la vida, porque yo tengo que ir conscientemente atendiendo a lo largo de mi día lo que yo tomo del mundo, en dónde deposito mis ojos, en dónde yo pongo mis intereses, porque todo eso que yo comienzo a consumir a través de mis sentidos van alimentando la mente, que es la que hace el ruido. Entonces, si yo comienzo a cuidar a lo largo de mi día lo que le doy como alimento a la mente a través de los sentidos, empiezo a hacer un ayuno mental. Entonces, si la mente comienza a hacer un silencio a lo largo del día, cuando llegue la noche, seguramente que estará más preparada para poder hacer ese silencio más profundo, interior. Entonces, un silencio no es inacción, sino que es hacer lo que estamos haciendo, atendiendo lo que hacemos, sin distraernos por cosas que nos proyecta la mente. Porque esto será muy común en la vida de las personas, que mientras estamos preparando un trabajo, estamos ya pensando en el que viene o en lo que dejamos de hacer o tendríamos que estar haciendo. Y si uno no se concentra totalmente en una cosa, en hacerla bien, se distrae y no pone todas sus energías en esto. Queda algo pendiente porque o bien no se pudo terminar o no quedó bien hecho, cuando ya estamos sin siquiera tener contacto con esa otra realidad, proyectándonos de cómo lo vamos a hacer. Sí, o te olvidás de lo que pasó, porque estás prestando atención a lo que sigue, entonces lo que estás haciendo, después no te acordás si apagaste las luces y cerrás, porque tenías en la cabeza otra cosa, Por ¿no? ejemplo, y son solo ejemplos y son muchos en los que en la vida de cada persona habrá, pero cuando nos proyectamos a vivir la vida de una manera el día de mañana, le estamos impidiendo al Creador, que Él vive en un eterno presente, que llegue a plasmar lo que es su voluntad, ¿no? Ahora. En el ahora para nosotros, y podamos aprender de la lección que en ese presente nos toca recibir, porque la enseñanza que Él nos quiere dar en este presente es la que nos corresponde, pero nosotros estamos siguiendo nuestro sueño, que es lo que queremos, y esto que Él nos ofrece no es lo que queremos, y entonces para atrás, pensamos en el recuerdo, lo despreciamos o lo minimizamos.
no lo tomamos. Sin restarle importancia. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Por favor. Meditar es atender la vida con amor.